Buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos al segundo día de trabajos del primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Observatorio Ciudadano de Participación Social y Políticas Públicas, así como Quibernus Tamaulipas. Sean todos y todas bienvenidos a este segundo día de trabajos. En nombre del director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Armando Villanueva Mendoza, les damos la más calurosa bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia con la consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería, esta conferencia es de participación de las juventudes en la era digital. Saludamos también al el moderador de esta conferencia, al maestro José Luis Ender Velarde García, quien estará guiando el ritmo de esta gran ponencia en la primera de este segundo día de trabajos. Adelante, Ender. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a todos los que nos ven. Gracias a la consejera María de los Ángeles. Voy a platicarles un poco sobre su currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey. Cuenta con 2 maestrías, la primera en práctica jurídica y la segunda en abogacía digital y nuevas tecnologías, ambas por la Universidad de Salamanca, España. Y es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, obteniendo el grado con mención honorífica con la línea de investigación la eficacia del principio constitucional y legal de paridad en Tamaulipas. Forma parte del colectivo 50+1, capítulo Tamaulipas. Tiene publicaciones en libros y revistas. Ha formado parte de comités editoriales y evaluadores para publicaciones en México y España. En el 2015 fue nombrada por el INE como consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, fungiendo como presidenta provisional en el 2019. Presidió por 3 años la Comisión de Igualdad de Género y actualmente preside las comisiones de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas y la de seguimiento a las candidaturas independientes. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat, en los comentarios de Facebook Live. Nos quedamos con la ponencia de la consejera María de los Ángeles. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, Ender, por la presentación tan generosa que haces hacia mi persona y por supuesto saludar también a Gustavo Puga, que además pues ya tenemos mucho tiempo trabajando juntos. A Ender también te conozco desde hace tiempo. Ender, me da mucho gusto saludarlos esta mañana de viernes 12 de marzo. Y bueno, también saludar por supuesto a las autoridades involucradas en este evento, si me permites, al Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas, al cual represento en este evento, y bueno, también al Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas y de Participación Social, a Quibernus Tamaulipas, y por supuesto a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Un saludo, por favor, también al director, al doctor Armando Villanueva. Bueno, ya empezamos, ¿no? ¿Es así, Ander? Fíjense que vamos a hablar de un tema muy interesante que me gusta mucho, y cada que me invitan a hablar sobre la participación de las juventudes en la era digital, es uno de los temas que más me gusta abordar porque creo que está más presente que nunca. Digamos, por todo el contexto de la pandemia, siento que las redes sociales en la era digital han tenido un boom exponencial a nivel nacional, a nivel mundial, y bueno, todas las juventudes, lo que tiene que ver con su participación está más presente porque la mayoría de las mexicanas y los mexicanos tenemos acceso a internet. Ahorita les voy a presentar datos y estadísticas, y bueno, si me permiten voy a compartir una presentación para que podamos enfocarnos un poquito mejor en los temas que quiero compartir con ustedes. La voy a hacer pantalla completa, permítanme tantito, por favor. Excelente. Bueno, yo soy la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería, ya me presentaron, me encuentro en el Instituto Electoral de Tamaulipas trabajando. Y como introducción, yo quisiera compartirles estas 3 reflexiones básicas. Yo creo que hoy en día no cabe ideología alguna que nos conciba como mexicanos y mexicanas o como un país
si pretendemos ser independientes y libres y democráticos, si la ciudadanía no se involucra. Estamos en un momento en el que, en que existe un despertar ciudadano, en que tenemos que estar cada vez más conscientes de que tenemos que estar ahí, en donde está la arena de la discusión de los asuntos públicos y políticos de nuestra comunidad, de nuestra entidad, de nuestro país, para poder incidir en los temas que a nosotros nos interesen, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos como 3 reflexiones principales. El involucramiento de la ciudadanía, que México, es muy importante saber que México es una república representativa, que ustedes sepan que se celebran elecciones libres y periódicas para ustedes, con reglas establecidas y donde la ciudadanía con su voto es quien va a decidir quién los va a representar y administrar con los recursos públicos de la ciudadanía, desde una pequeña comunidad hasta en todo el país. Entonces, esa es la segunda reflexión en la introducción, y la tercera es el despertar. El despertar de las mexicanas, de los mexicanos, de las tamaulipecas, de los tamaulipecos, de las juventudes, que es lo que yo quiero destacar con ustedes, en donde tienen que involucrarse en la agenda pública del Estado y del país. Contexto. Vamos a hablar de contexto. Bueno, ustedes saben que lamentablemente hay una pandemia a nivel mundial que nos aqueja desde diciembre del 2019, que fue reconocida en Hubei, China, donde se informa la presencia de un síndrome respiratorio. Y pues bueno, las autoridades chinas fueron informando, esto se fue propagando a nivel mundial, y es el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud anuncia al coronavirus como ya una pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, por el número de contagios y por el número de países involucrados. Son uno de los factores, bueno, varios de los factores que toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud para ya determinar que es una pandemia. En marzo es hasta el 23, perdón, en México es hasta el 23 de marzo que el gobierno del país emite un informe técnico por el número de contagios, por el número de funciones, que ya se tenían en ese momento, y reconoce también la presencia del COVID-19 en nuestro país como una enfermedad infecciosa de fácil propagación por el contacto con personas infectadas o con objetos y superficies que las personas hayan tenido a su alcance y llevárselos estos a los ojos, a la nariz, a la boca, ¿no? Lo que ya sabemos y que tenemos un año padeciendo. Y bueno, a partir de ahí, las autoridades federales, estatales, han ido emitiendo una serie de medidas, protocolos, acuerdos, tanto preventivos como de control sanitario. Aquí les dejo una tabla, no la voy a leer toda porque ya la hemos estado viviendo, pero bueno, para que vean más o menos, por ejemplo, en Tamaulipas, el uso de cubrebocas obligatorio empezó el 13 de abril del año pasado, y pues bueno, en el IETAM, que es la institución en donde yo trabajo, emitimos acuerdos importantes. El simple hecho de que estemos nosotros aquí dando esta conferencia de manera virtual y no presencial, yo creo que muestra el cambio de paradigma ante el que nos encontramos, y que el IETAM, Instituto Electoral de Tamaulipas, también realizó lo propio. Nosotros tuvimos que migrar, tuvimos que dar un salto a la virtualidad para llevar a cabo las sesiones de Consejo General, donde están los partidos políticos o las representaciones de las candidaturas independientes en su caso, las sesiones virtuales de las comisiones, cualquier reunión de trabajo, en su mayoría, empezó a llevar a cabo el home office. Estuvimos haciendo, como todas las instituciones, turnos, guardias, suspensión de actividades, hasta que, bueno, ya poco a poco, como ustedes saben, se tuvieron que tomar otras medidas, empezó a trabajarse en todo lo que tiene que ver con el semáforo, y bueno, a partir del 17 de julio el gobierno del estado emitió también un acuerdo para irnos reincorporando todos de manera, esto es importante, gradual y responsable, a la denominada nueva normalidad. Entonces, pues bueno, todos estos han sido protocolos que ha emitido el INE, que ha emitido el IETAM para cada una de las etapas del proceso electoral. Por ejemplo, yo les puedo platicar que recientemente hemos emitido unos protocolos para
para el registro de las candidaturas que están próximos. Ya emitimos unos en el pasado, por ejemplo, para las precampañas, para el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes, unas recomendaciones, ¿verdad? Nosotros le llamamos protocolo, pero lo que hacen esos protocolos del instituto es un compendio de las recomendaciones que han emitido las autoridades competentes para hacerlo, que son las autoridades de salud. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer este compendio y aterrizarlos a las actividades específicas que tienen que ver con la materia electoral o con la etapa del proceso electoral que se esté llevando a cabo. Entonces, bueno, estamos en la parte, bueno, recientemente, como les decía, ya nos encaminamos a la etapa de los registros de candidaturas, que es el del 27 al 31 de marzo. ¿Y por qué les doy todo este contexto? Porque ahí les va. Estos son los datos al día. Tenemos a nivel mundial, bueno, ahí los pueden ver ustedes, las lamentables defunciones, la tasa de mortalidad. En Tamaulipas tenemos 3.650.602 casos acumulados y tenemos 50.273 positivos. Ahorita 4.557 defunciones y bueno, una tasa del 8.31. Elecciones en pandemia. Fíjense qué interesante. Cuando el año pasado, pues sí, el año pasado, por ahí de marzo, empezamos con este tema. A mí me tocó ir a observar las elecciones municipales en República Dominicana en febrero. Ya estaba el virus en China, todavía no estaba determinado por la OMS que fuera una pandemia mundial. Entonces, sin embargo, ya se sentía, sobre todo en los aeropuertos y a nivel internacional, el tema de que venía algo que no nos esperábamos. Y claro que las autoridades electorales, todos los estados y los países en el mundo tuvieron que tomar decisiones muy importantes. Hubo quienes suspendieron elecciones, hubo quienes, bueno, digo suspender por decir, porque realmente se aplazaron. Las elecciones no se pueden suspender porque entonces terminamos con el Estado de Derecho, ¿verdad? Y con la renovación de poderes que son básicas para la democracia, de todo tipo de, bueno, para todas las democracias que existen en el mundo. Entonces, les doy datos. Hasta el 1 de febrero del 2021, al menos 75 países y territorios de todo el mundo han decidido posponer elecciones nacionales y subnacionales debido al COVID. Al menos 105 países decidieron celebrar elecciones según lo planeado originalmente. Fíjense qué interesante. Hubo países que no aplazaron, que siguieron con lo planeado y bueno, son 105, o sea, no es un número menor. Y al menos 50 países y territorios han celebrado elecciones que inicialmente se pospusieron, es decir, bueno, pues las pospusieron, pero bueno, al final fueron celebradas, como es el caso, ustedes pues lo vieron en las noticias. México tuvo elecciones el año pasado en Coahuila y en Hidalgo, dos entidades del país que tuvieron, Coahuila tuvo elección para el Congreso del Estado e Hidalgo tuvo elecciones municipales. Entonces, a pesar de que este es el proceso electoral más grande de la historia, además es concurrente, les explico qué es concurrente, es que concurre la elección federal con las locales. ¿Y por qué es la elección más grande de la historia? Bueno, porque ustedes me van a decir, no, pero ¿cómo? Pues si siempre somos los mismos números de mexicanos que votamos, a lo mejor nada más aumenta el número de población. Bueno, aparte de que aumenta el número del padrón electoral y de la lista nominal naturalmente, no solamente por eso es la elección más grande de la historia, porque coinciden las 32 entidades federativas por primera vez con una elección federal, que es la renovación de las diputaciones, las 500 diputaciones del Congreso Federal. Y además, de las 32 entidades federativas, 30 tienen elecciones municipales. Y de las 32 entidades federativas, 30 tienen elecciones en los congresos del Estado. Entonces, y 15 a gubernatura. Entonces, se van a elegir más de 21,000 cargos este año, el 6 de junio, y va a haber casilla única, que quiere decir que como mexicano, mexicana, tamaulipeco y tamaulipecas en este caso, vas a acudir a tu casilla y ahí vas a poder votar tanto por lo federal como por lo local. En el caso de Tamaulipas tenemos elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales. Y bueno, se podrá votar, evidentemente, para diputaciones federales.
en la misma casilla. Padrón electoral en Tamaulipas. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes escucharán que tenemos padrón electoral y hablamos de lista nominal. Y decimos, bueno, ¿cuál será la diferencia entre el padrón electoral y la lista nominal? Más o menos los manejamos a lo mejor la ciudadanía los asemeja, ¿verdad? A ver, el número del padrón, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el padrón electoral es prácticamente todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que solicitan su inscripción al padrón con la finalidad de obtener su credencial para votar. Pero estos son todos los que la tramitaron. Pero ahí también se incluyen los que no la recogieron. ¿Sí me explico? O sea, si tú fuiste y hiciste tu trámite, vas a aparecer en el padrón electoral. Bueno, obviamente si no tienes suspendido alguno de tus derechos político-electorales, ¿verdad? Por haber cometido, por alguna causa que marque la Constitución o las leyes, algún delito, sentencia firme, etc. ¿Cuál es la lista nominal? Bueno, los que la tramitaron y sí fueron por ella. ¿Por qué? Porque si tú fuiste por ella, entonces sí vas a poder ir a votar. Porque tú tienes tu credencial, que es requisito indispensable para que el día de la jornada electoral, que en este caso es el 6 de junio, puedas votar. Aunque estés en el padrón. Si tú no traes tu credencial, no puedes llegar a una casilla y decir, oye, pero sí me inscribí, nada más que no fui por allá. No se puede. Tú tienes que traer tu credencial para votar y eso te pone en la lista nominal. Entonces, es muy importante que si tramitan su credencial en los tiempos que marca el Instituto Nacional Electoral, no olviden ir a recogerla. Pasando ya al tema que nos tiene citados el día de hoy, que son las juventudes. Fíjense los números que tenemos en Tamaulipas y a partir de aquí es donde más, todo esto fue introducción. Es donde ya entramos a la participación ciudadana joven y a lo que tiene que ver con ciudadanía digital. En Tamaulipas, la lista nominal, que son las personas que efectivamente pueden ir a votar, es 2.608.261 personas. Bueno, ciudadanía, porque tienen que ser mayores de 18 años, ¿verdad? Para que vayan a votar. Se dividen entre hombres y mujeres. Tenemos más mujeres, ligeramente. Siempre es como 1 o 2% mayor el número de mujeres a nivel nacional y en las entidades. 50.99% son mujeres. Pero fíjense qué interesante. En Tamaulipas hay 699.317 jóvenes. Esto significa en números de las personas que pueden ir a votar en porcentaje, las personas de 18 a 29 años, como lo pueden ver en la tablita que está ahí. Esto significa que ustedes, las juventudes, representan el 26.81% de la lista nominal. Grábense esta cifra porque viene algo más adelante, que es lo que yo quiero transmitirles. De toda esta plática, esta cifra es la más importante para las juventudes tamaulipecas, que ustedes representan el 26.81% de las y los que van a votar. Aquí pueden ver que los de 18 años, pues es un porcentaje pequeño, 1.7%, 19 empieza a aumentar, de 20 a 24 ya un poquito más, 11.46, más o menos el mismo porcentaje de 25 a 29. Y bueno, por no dejar, vamos a nombrar de 30 a 34 años, 10%. Y bueno, así ustedes van viendo los rangos de edad, cómo se comporta la lista nominal. Esta es una gráfica en donde yo les circulo o les marco con un recuadro este rango de edad. ¿Por qué se los pongo así? Porque creo que cuando ya lo vemos en gráfica de barras, pueden ver ustedes en masa lo que representan. ¿Sí me explico? O sea, fíjense en masa de las barras lo que representa las juventudes de Tamaulipas. Si lo ponemos hasta la barra morada, que es hasta 29 años. Si nos recorren, perdón. Aquí yo lo estoy poniendo hasta de 30 a 34 años. ¿Ok? Para que tengan una perspectiva de lo que representa la ciudadanía pues más joven de la lista nominal. Ahora bien, este es otro dato muy interesante. Si nosotros comparamos en población, en lista, las juventudes a nivel México representan el 12%, ¿ok? Entonces, y bueno, tienen un porcentaje del 28.6% en lista nominal y en padrón electoral. Y en Tamaulipas tenemos nuestro casi 27%. Entonces, más o menos los números se parecen, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ¿por qué es importante?
Estos son los índices de participación ciudadana en Tamaulipas desde el 2009-2010, que fue, pues digamos, les quise poner las últimas 2 elecciones a gubernatura, cuando coincidían diputaciones y ayuntamientos con la elección de gubernatura en el estado. Fíjense los índices de participación ciudadana. En el 2010, cuando se eligió gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, el índice de participación ciudadana en Tamaulipas fue del 44.14%. Luego en 2013, que solo se tuvo diputaciones y ayuntamientos, se tuvo el 48.42%. Posteriormente, en el 2016, que fue la que ya me tocó a mí estar dentro del Instituto Electoral de Tamaulipas organizando la elección, se elevó ligeramente la participación a 50.48%. Luego tuvimos ayuntamientos. ¿Por qué le pongo yo aquí abajito 2018 concurrente? ¿Por qué subió el índice de participación hasta 61.33? Porque era elección concurrente con la de Presidencia de la República y de las cámaras, que por supuesto son elecciones que resultan ser más llamativas o más populares. Me refiero a que se promocionan, la gente está más en el ambiente de que estamos en elecciones. Entonces, naturalmente, cuando hay elecciones para presidencias de la República, aumenta el número de participación ciudadana. Bueno, antes de 2018 se tuvo elección de presidencia de la República en el 2012. No lo puse aquí porque no coincide con la de nosotros, ¿verdad? Pero seguramente el porcentaje de participación era mayor que estos que traemos aquí solo con la elección local. La que a mí me tocó presidir en el Instituto Electoral de Tamaulipas, que fue en el 2019. Nosotros tuvimos solo para ayuntamientos, fue concurrente con la federal, la del 2018. Diputaciones, 2019, fue sola, no fue ni concurrente y fue la primera vez en Tamaulipas que se llevó una elección no concurrente con la federal y además no acompañada por ninguna otra, ni por la de gubernaturas ni por la de ayuntamientos. Y lamentable o desafortunadamente, el porcentaje de participación ciudadana bajó hasta 33%. ¿Qué nos puede decir esto? ¿Qué está fallando de parte de las instituciones, de los actores políticos, de la ciudadanía? Porque cuando es una elección tan importante a nivel local como lo es el Congreso local, el porcentaje ciudadano no refleja un interés importante por parte de la ciudadanía? Entonces, yo creo que aquí sí nos tenemos que detener a reflexionar en 2 cosas. Número 1, ¿por qué? O sea, ¿por qué si era una elección tan importante que son nuestros representantes ante el Congreso del Estado, que tienen la oportunidad de incidir en prácticamente casi todo, porque es uno de los poderes del Estado, en reformas legislativas que luego se aterricen en políticas públicas, etcétera, etcétera, bajó la participación ciudadana a la mitad, de un año a otro? Y también yo les destaco lo siguiente, que el porcentaje de juventud, de lo que representan las juventudes en la lista nominal, es el 27%. Entonces, ustedes imagínense, si en el 2019 ese 27% de jóvenes hubiesen salido a votar, pues son casi el 33% de los que participaron. Las juventudes podrían decidir con su voto, si todos y todas salen a votar, quiénes van a llegar a representarnos en diputaciones, ayuntamientos, gubernatura. Lo que quiero transmitirles es que ustedes representan un capital político importantísimo. Ahora bien, vamos a hablar de números ya más centrados en ustedes, pero en cuanto a diputaciones jóvenes. ¿Cuántas diputaciones jóvenes hemos tenido en Tamaulipas de lo que a mí me ha tocado observar, que vamos a ponernos de la reforma electoral del 2014 a la fecha? Bueno, si ustedes observan aquí, nada más déjenme ver si, como la R significa registrados, esta R que tenemos aquí, sí ven la flechita, ¿verdad? Cuando señalo, ok. Aquí tenemos dividido en 2 procesos electorales que ha habido de diputaciones de 2014 a la fecha. El 2015-2016, que coincidía con gubernaturas y ayuntamientos, y el 2018-2019, que fue solo diputaciones. ¿Ok?
Les divido en propietarios y suplentes, porque ustedes sabrán que, bueno, las candidaturas se presentan en una fórmula que es integrada por persona propietaria, persona suplente del mismo género, o si es hombre, la suplente sí puede ser mujer como acción afirmativa, ¿verdad? No al revés, porque si es mujer y ponen un hombre suplente, luego se hacía a las mujeres renunciar para que subieran los hombres, y este es un caso que sucedió hace muchos años, lamentablemente, y ya los tribunales se han pronunciado que eso no se puede hacer. Entonces, aquí tenemos todos los partidos políticos que había en ese momento. Algunos ya no tienen registro, como Nueva Alianza y Encuentro Social. Pero, fíjense nada más, el porcentaje de jóvenes aquí, de propietarios, fue 1 nada más. Tuvieron 3, estos son todos los registrados. Estos son los electos. Fue 1, que representa el 2.78%. En 2016 solo tuvimos una diputación joven, es decir, menor a 29 años. De 2018, en el proceso electoral 2018-2019, lamentablemente esa cifra cayó a 0%. No hay diputaciones menores de 18 a 29 años en el Congreso del Estado. 0, completamente 0. Digo, tenemos una diputada muy joven, que es la diputada Patricia Pimentel, que impulsa estos temas, lo sabemos, pero como estadística de lo que es considerado joven de 18 a 29 años, no se tuvo. Aquí traía los datos, aquí están, ahorita se los presento. Bueno, vamos a estadísticas. Ayuntamientos. Se las dividí en 2 porque estas tablas traen más datos. Entonces les voy a explicar 2016, que tuvimos ayuntamientos, y 2018, que estuvimos ayuntamientos concurrente con lo federal. En el 2016 les pongo con rojo porque es una gráfica con muchos números para ubicarnos, donde pongo el total de registrados y electos que son jóvenes. Y como propietarios solo tuvimos 2, que significa el 4.65% en 2016. ¿Ok? Propietarios y suplentes. ¿Ok? Entonces solo tuvimos 2 alcaldías que cuadran en este rango de edad en 2016. Y en 2018, otra vez, 0. En 2018 no resultaron electas o electos personas jóvenes. Sí tuvimos suplentes, 2 propietarios que están en la fórmula como suplencia, pero no como propietarios electos. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un retroceso ahí importante. Estas son las personas, los jóvenes electos y electas. Fue la diputada Isis Cantú Manzano, la diputación joven que les mencioné en el 2016, y en el ayuntamiento les mencioné 2. Bueno, una es Anabel Rivera Treviño en Méndez y Jesús Arturo Barrón en Casas, como alcaldías, ¿verdad? Y diputaciones Isis Cantú. Ahora bien, hay otras maneras de participar, y yo creo que también eso es importante que ustedes lo sepan. En la jornada electoral, por ejemplo, todas estas son maneras de participar. Obviamente yendo a votar como electores, como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, también bueno, que ese es un tema muy importante. Si tocan a su puerta los capacitadores de asistentes electorales, es muy importante que ahorita, más que nunca que estamos en pandemia, les abran la puerta, nos pongamos cubrebocas y hagamos el esfuerzo por aceptar esta invitación del Instituto Nacional Electoral para fungir como funcionario de mesa directiva de casilla. Yo les voy a compartir, voy a hacer un paréntesis, que yo fui escrutadora hace muchísimos años. Yo creo que fue la primera vez que iba a votar, creo que tenía 19 años. Y fue porque me tomaron de la fila. O sea, yo no salí insaculada. A mí me tomaron de la fila porque mi papá era de las personas que iba a votar a la primerísima hora, entonces éramos los primeros formados, no llegaron, no se completaron los funcionarios y funcionarias de la casilla, y a mí me tomaron de la fila para ser escrutadora. Y sí les quiero decir que fue una experiencia maravillosa, que definitivamente marca, yo creo, el destino de nuestra perspectiva y de nuestro pensamiento
de interesarnos en este tipo de cosas y de la importancia que conlleva y de que las cosas se hacen bien. Entonces, es muy importante que participen si tocan a su puerta. También, otra manera de participar, obviamente, son los representantes como representaciones de partidos políticos o de candidaturas independientes. Ustedes pueden estar como representaciones en las casillas, que son muchísimas casillas, alrededor de 4,600 en el estado. Pueden ser representantes de partido o de candidaturas independientes o de la coalición, en su caso, en los consejos distritales y municipales, que son 65, son 22 distritales y 43 municipales. Entonces, también pueden participar como representaciones de partido. También como observadores electorales. Esto es muy importante. Observadores y observadoras electorales. Es maravilloso observar la elección. Entonces, ustedes métanse a la página del INE, métanse a la página del IETAM, llenen los formatos, inscríbanse como observadores y observadoras. Y bueno, este último ámbito ya es más como, todo lo demás es como ciudadano, digámoslo así, como ciudadanía. Y ya en un ámbito más laboral, como supervisores electorales o capacitadores, asistentes electorales. Este tipo de participación sí es una contratación, o sea, sí es un empleo, pero se abren convocatorias en cada proceso electoral y son empleos temporales que ustedes pueden aprovechar. Estos son otros tipos de participación ciudadana que están en la Ley de Participación Ciudadana del Estado, que tampoco me voy a detener mucho porque ya quiero pasar a la parte de la ciudadanía digital, pero se los dejo por aquí, con muchísimo gusto les comparto la presentación. Todo esto contiene la Ley de Participación Ciudadana. Es muy importante que ustedes también sepan que por ese lado pueden participar. Ok, entramos al tema de lo digital. Fíjense los datos de todas las redes sociales y el Internet. ¿Cuándo surgieron? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Y cuántos usuarios tienen actualmente aproximadamente? Bueno, el Internet, que es el www que conocemos desde 1991 y actualmente cuenta con 4,388 millones de usuarios. Facebook desde el 2004 tiene actualmente casi 2,500 millones de usuarios. YouTube desde el 2005, un año después, 2,000 millones de usuarios. Twitter, otro año después, 2006, un poquito menos, bueno, mucho menos, 340 millones de usuarios. En el 2009, 1,600 millones de usuarios. En el 2010, 1,000 millones de usuarios. Instagram, WhatsApp era el del 2009. Y TikTok, que es el más reciente desde el 2016 y que ha agarrado muchísima popularidad con la pandemia, 800 millones. Ahora bien, ¿cómo usan los mexicanos las redes sociales? En México, el 82.7%, bueno, tenemos 82.7 millones de usuarios tiene WhatsApp. Fíjense, es demasiado. México, perdón, me confundí. 82.7 millones de usuarios tienen Internet. De esos, sí somos aproximadamente 127 millones de mexicanos, 128 millones de mexicanos, 82.7 millones tienen Internet. De esos que tienen Internet, 93% tienen WhatsApp, que representan 77 millones de personas en México. Es demasiado. Hay un estudio que se llama Tecnopolítica, que apunta a Instagram con miras a la próxima elección presidencial, que es la del 2024, como una de las más populares. Pues menciona este estudio Tecnopolítica que el sector demográfico que utiliza dicha red incidirá en las plataformas políticas con su voto. Además, es la tercera red que más se consume a través del celular, solo por debajo de WhatsApp y de Facebook. Más del 36% de sus usuarios siguen líderes de opinión. Todo lo que tiene que ver, me imagino que ustedes están familiarizados, todos lo estamos, con las personas que son influencers, bloggers y que manejan una especie, pues ya es otro tipo de oficio o trabajo, dedicarse a este tipo de cosas. Facebook es la red social más usada por los mexicanos y mexicanas. De cada 100 que usan Internet, 99 tienen una cuenta ahí. 50.25% son hombres, 49.75% son mujeres. Hay más usuarios hombres en Facebook. 96% consulta Facebook a través de su celular. Más del 30% navega 2 horas mínimo y casi el 10% pasa más de 6 horas
al día, imagínense, dando likes, comentando, compartiendo. El estudio también arrojó un grave problema que también quiero destacarlo en esta presentación, que es lo que tiene que ver con noticias falsas o las fake news. Estas están creciendo de una manera exponencial en las redes y ojo con lo que voy a decir a continuación. Representan un atentado a la libertad de expresión, contra el derecho a la información, la democracia y el periodismo. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado, que ya, bueno, en semanas anteriores estaban discutiendo estos temas en las cámaras, en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, o en la de senadores, sobre regulación de las redes sociales. Es un tema complicado porque hay varios derechos sobre la mesa, en discusión: la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho al honor, el derecho al olvido, porque también el derecho al olvido lo han tomado en cuenta, el derecho a la privacidad, la ley Olimpia en contra de la violencia contra las mujeres en Internet, la violencia digital. Son, bueno, un sinfín de derechos que tienen que ver con esto y que yo creo que es un gran pendiente que se tiene a nivel legislativo. Ahora bien, les presento esta gráfica para lo que sigue. El informe país, como ustedes saben, está padrísimo, lo pueden consultar en internet. Habla sobre los niveles de confianza en instituciones, entre otras cosas, y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional. Fíjense en quién confía menos la ciudadanía mexicana y en quién confía más, según este estudio. ¿Recuerdan el porcentaje de participación ciudadana? ¿A qué elección correspondía el que bajó a la mitad en Tamaulipas? Bueno, pues era para ayuntamientos, perdón, era para diputaciones. Y aquí vemos reflejado que la ciudadanía manifestó en la elaboración de esta encuesta o de este estudio que su más bajo nivel de confianza, por debajo del 20%, era para diputados y diputadas y partidos políticos. Y bueno, ya va aquí, se va agregando sindicatos, policías, jueces, empresarios, gobierno municipal, estatal, medios de comunicación. En ese entonces era IFE. Bueno, fíjense, tampoco es demasiado. Es menos del 35% a la autoridad electoral. Entonces, yo creo que este tipo de datos nos reflejan una especie de desafección, que es un problema importante de urgente atención y se está atendiendo a nivel nacional, a nivel local, desde estrategias importantes como la incívica, estrategias de cultura y participación ciudadana, y bueno, a través de una serie de programas para tratar de recuperar esa parte. Ahora bien, fíjense, aquí esta gráfica nos pone un estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones del 2018, federales. Y aquí se desagrega por edad y sexo. Tenemos mujeres del lado izquierdo, hombres del lado derecho. Yo les puse aquí dos rectángulos para distinguir los rangos de edad. Van a ver en celeste hasta población, la ciudadanía joven hasta los 29 años, y les hice uno un poquito más extenso hasta los 34 años. ¿Por qué me extiendo hasta los 34 años? Ahorita les voy a explicar por qué. Uno, porque si nos extendemos hasta los 34 años, el porcentaje que traíamos de 28 a 29 en promedio se extiende hasta 39.7. Es un número muy importante, hablando de quienes forman la lista nominal, de quienes van a votar. 39.7% es muchísimo. ¿Y por qué lo destaco así? Esta gráfica les explica la conclusión a donde yo quería llegar. Este es el índice de participación por edad. Fíjense, cómo cuando las personas cumplen 18 años y tramitan su credencial para votar, lo rosa es los que votaron, gris son los que no votaron. La raya morada es el promedio de los que votaron o las que votaron.
Esto no es mujer-hombre, esto es votaron, están en rosa, no votaron, están en gris. Si ustedes se fijan, cuando cumples 18 años, tramitas tu credencial y votan el 64.7%. Pero este porcentaje lamentablemente empieza a disminuir. Aquí tenemos una curva que se nos va para abajo con el rango de edades que yo les he estado destacando hasta los 34 años. Empieza a subir y se recupera por ahí de los 35, 39, 40 y ya volvemos a recuperar. O sea, ¿qué está pasando en nuestra ciudadanía joven de los 18 a los 29 años que empieza a bajar, a bajar, a bajar? Que la crisis de participación ciudadana comprobada numéricamente y estadísticamente hablando, la curva se nos va para abajo, precisamente en este rango de edad de quienes representan la ciudadanía joven a nivel nacional. Y que además, por ejemplo, en Tamaulipas, representan el 27-28% de la lista nominal. Sí me explico a dónde queremos llegar. ¿Qué está pasando en esta curva que se va hacia abajo en las juventudes? Decepción, falta de confianza, desafección, apatía. Yo no quiero pensar que es apatía, yo quiero pensar que algo más está sucediendo y tenemos que solucionarlo entre instituciones, ciudadanía, las propias juventudes y por supuesto los actores políticos que tienen que ver en todo esto. Fíjense, la media de la edad poblacional en México es de 27 años. 45.4% de la población mexicana, no de la lista nominal, tiene de 0 a 24. ¿Por qué es muy importante esto también? Porque estas personitas de antes de los 18, de 0 a 18, de este rango de 0 a 24, que forman parte de ese 45.4%, son futuros ciudadanos y ciudadanas. Y todas esas personitas que vienen en camino a convertirse a ciudadanos y ciudadanas, ese 45.4% va a pasar por esta crisis si no hacemos algo. ¿Sí me explico? Entonces, eso significa, ¿qué significan todos estos números, todas estas gráficas de participación, etcétera? Que se debe considerar a la niñez y a la juventud como uno de los grupos objetivos principales en el diseño de programas y proyectos. Aquí lo pone, esto lo saqué del INE, de la ENCívica, que es lo que les decía yo, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, pero bueno, yo diría de todo. Tendría que ser una política pública transversal, no nada más para las autoridades electorales, sino para todos y todas, y en todos los niveles, para que podamos cambiar esta curva. Hay otros esquemas que pueden ayudarnos a todo esto, como el de justicia abierta, parlamento abierto, ustedes los han participado, en donde las instituciones nos acerquemos a la ciudadanía y la ciudadanía se acerque a las instituciones y haya más apertura, haya más conocimiento de lo que estamos haciendo. Ya no tenemos que dejar de ser ese tipo de instituciones y autoridades donde se veía la autoridad lejos de la ciudadanía. Tenemos que generar más confianza y muchísima más comunicación, sobre todo en pandemia, que el contacto persona a persona también ha disminuido. La posverdad. ¿Qué es la posverdad? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las fake news y de las noticias falsas? Bueno, las fake news y las noticias falsas generan posverdad. O sea, la posverdad es la consecuencia de la propagación de ese tipo de situaciones. Es una distorsión deliberada de una realidad que se manipula, ¿ok? Y tiene como objetivo manipular creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y ella está definida por la Real Academia de la Lengua Española. Y la Universidad de Oxford la define como lo relativo a circunstancias en las que los hechos objetivos, ojo, en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. O sea, esta distorsión que se genera a través de las fake news y noticias falsas y la desinformación que en redes sociales tiene una capacidad de propagación impresionante, modifica sin darnos cuenta nuestras emociones y creencias. Y por eso, yo les mencionaba al principio que era un atentado a la democracia, a la libertad, al derecho a la información, porque no necesariamente eso no es información verdadera, es falsa y está modificando nuestra percepción. Ahora,
Ejemplos padrísimos de avances que se tienen. Fíjense, en México, los invito, no me voy a detener mucho porque ya llevamos tiempo suficiente y quiero empezar a interactuar. Se tiene la ley de ciudadanía digital en la Ciudad de México. Tenemos que pasar a gobiernos digitales. A ver, si queremos lograr una ciudadanía digital, formación de ciudadanas y ciudadanos digitales, y me refiero a formación en el ámbito de formar, o sea, de educación. Tenemos que migrar también las instituciones a lo digital, pero de verdad. Digo, ya empezamos y creo que la pandemia nos dio un impulso que no esperábamos, que no hubiéramos dado si no hubiera habido pandemia. Fíjense que la Ciudad de México sí lo dio sin pandemia, porque esta reforma es del 9 de enero del 2020 y todavía no era pandemia. Los invito a que la vean, está muy interesante. Y en Chile, por ejemplo, les pongo también este link, tienen una especie de compendio, protocolo que se llama Orientaciones de Ciudadanía Digital para la Formación Ciudadana. Formación en el ámbito de lo que les comento. O sea, el Estado tiene la obligación de formar futuros ciudadanos, o sea, de incidir en las generaciones más pequeñas para que esa curva cambie. ¿Qué urge? Cultura cívica digital, ciudadanía digital. No sé si me explico cuando digo ciudadanía. Yo no estoy hablando de sociedad digital, no estoy hablando de comunidad, de población, usuarios. Ciudadanía en toda la extensión del concepto. ¿Qué son los ciudadanos? ¿Qué implica? Los ciudadanos y ciudadanos tenemos derechos y obligaciones marcados en la Constitución a partir de los 18 años. A esto me refiero cuando digo ciudadanía digital. Que tengamos, bueno, desgraciadamente las redes, como ya les he comentado, no suelen ser utilizadas para mejorar la calidad del debate, fíjense, y contribuyen a la proliferación de la denominada posverdad, que debilita las instituciones públicas, incluyendo autoridades electorales, lo que es muy lamentable. Y luego la gente, pues no va a votar. En una democracia que se inserta en la cuarta revolución industrial, que así se ha denominado, resulta primordial que la ciudadanía se instruya en el correcto uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Tenemos que entender la importancia, y yo este mensaje lo dirijo a las juventudes más que nada, porque yo creo que ustedes son los principales usuarios de las tecnologías, ya son una generación digital, o sea, ya no son, por ejemplo, yo tengo 36 años, pero yo no nací en la era digital, crecí en la era digital, no nací en la era digital. Actualmente, mi hijo es un nativo digital. Tenemos nativos digitales. Todas las personas que nacieron después del 91, que ya existía la red, son nativos digitales. Y su formación y nuestra manera de llegar a todos esos nativos digitales, que son los futuros ciudadanos o que ya son los ciudadanos y que son los que tienen esa desafección porque la curva va hacia abajo en los porcentajes de participación ciudadana, algo tiene que cambiar. ¿Qué urge? Bueno, conclusiones y retos. Yo creo que hacernos cargo. Empezar por hacernos cargo, la ciudadanía, actores políticos e instituciones, el Estado. El Estado tiene la obligación de ajustarse al cambio y al paradigma. Estar conscientes que la era digital ya llegó, que la revolución digital avanza y crece en dimensiones que nos rebasan por absolutamente todos los lados. Normativa, operativa, informativa, de todas maneras. Que el nuevo modelo de comunicación política, hablando de lo que es participación política exclusivamente, pues antes era el radio y la televisión, los medios impresos. Ahora el nuevo modelo de comunicación política incluye las redes sociales. Y si el debate y la comunicación política está en la arena digital, ahí tenemos que estar las instituciones y el Estado. Urge implementar estrategias para generar una ciudadanía digital responsable, y estas estrategias obviamente tienen que estar enfocadas en la juventud. Pues bueno, con esto yo terminaría mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, consejera. Hay muchas personas que han estado al pendiente de esta transmisión. Lamentablemente solo tenemos tiempo para una pregunta más, ¿de acuerdo? Dice Alejandra Treviño, excelente tema. ¿Cuál cree que sea el factor que influye para que haya escasas o nulas diputaciones jóvenes de 18 a 29 años?
Pues mira, yo creo que, ¿cómo me dijiste? Alejandra, ¿verdad? Es Alejandra, correcto, gracias. Alejandra Treviño. Muchos saludos, por Alejandra, cierto. gracias por tu pregunta, Alejandra. Yo creo que es un poco de todo lo que hemos venido reflexionando a lo largo de esta hora, que les agradezco mucho su tiempo, y que hace falta que yo creo que sí hay una desafección de las juventudes. Yo creo que tenemos que empezar por reconocerlo, el problema que existe. Sin embargo, también me ha tocado estar en contacto con jóvenes como ustedes que se interesan de estos temas. Y yo creo que esa es la luz, o sea, esa es la luz. Y interés llama más interés. Entonces, tenemos que empezar porque quienes sí les interesan estos temas y están en esos rangos de edad o desde antes, tienen que empezar a involucrarse. Porque, a ver, necesitamos más diputaciones jóvenes. Porque si queremos política, a ver, ¿por qué las mujeres exigimos o llevamos años y décadas exigiendo espacios de poder, de toma de decisión y de participación? Porque en la medida en que ha habido más mujeres en esos espacios, se han generado reformas, políticas públicas y programas a favor de cosas que estaban desequilibradas para para las mujeres. Entonces, las y los jóvenes tienen que hacer lo mismo, tienen que involucrarse, tienen que exigir su porcentaje de participación, su cuota. ¿Sí me explico? En otras entidades del Estado hay cuotas, hay cuotas jóvenes, hay cuota joven para los partidos políticos. Entonces, yo creo que es un área de oportunidad muy importante, pero sí requiere de todos y de todas, o sea, tanto de la juventud, que se dé cuenta, o sea, yo lo que quiero con estos miles de números que les puse sobre la mesa, que se den cuenta del capital político y la fuerza que representan si se organizan, ¿sí? O sea, a nivel Estado representan el 27% y es demasiado de la lista nominal. Entonces, pero ese 27% no está votando. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitan organizarse. Yo creo que tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá, como en todo. Y pues es eso, participar, empezar a involucrarse, a generar experiencia. A la primera oportunidad que tengan, inscribirse como observadores, aceptar ser funcionarios de casilla, etcétera, etcétera, involucrarse, ¿verdad? Y bueno, hacer este tipo de eventos y de grupos que ya los tienen y que la verdad me siento muy afortunada de estar compartiendo esto con todos ustedes y todas ustedes. Muchísimas gracias por su participación, por su respuesta. Gracias a todos los que han seguido esta transmisión. Cedo la palabra a Gustavo Puga Rodríguez para que clausure esta ponencia magistral. Muchas gracias, Ender. Muchas gracias, consejera. De verdad, todo el conocimiento que compartió con nosotros es de suma importancia, sobre todo en este proceso electoral que estamos por vivir, bueno, que ya estamos viviendo y que se va a consolidar próximamente. Entonces, como usted lo mencionó, el electorado joven es bastante amplio, entonces está en nosotros poder tomar las riendas de hacia donde queremos llevar nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país también. Me voy a permitir leer el siguiente reconocimiento. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería por su participación como conferencista en el primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021 con el tema Participación de las Juventudes en la Era Digital. Firma el doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Este reconocimiento se lo haremos llegar virtualmente. De nuevo, muchas gracias, consejera, por su participación. Y les recuerdo a todas y todos los que nos están sintonizando en las redes sociales que tenemos una siguiente ponencia a cargo del maestro Salvador Gómez Cabrera sobre el modelo político electoral de Alemania en una comparativa con el modelo mexicano. Por favor, no se vayan, sigan sintonizándonos. En un momento más tendremos esta gran ponencia. Gracias a todas y todos.